Como tal, sinónimos y antónimos no requiere como tal una clase propiamente porque es un poco más de repasar conceptos, de repasar eh, definiciones importantes. Entonces, esta ocasión se me hizo más práctico que nosotros hiciéramos una dinámica tipo examen, de tal suerte que terminando nuestra breve clase vamos a tener 33 ejercicios en los que vamos a repasar como si fuera tipo examen de admisión, diferentes conceptos, ¿sale? Entonces, para reforzar esto, pues bueno, vienen algunos puntos de buena práctica que me gusta llamarles, que es como lo que nosotros debemos de realizar para que tengamos un buen provecho y un buen rendimiento en nuestro examen de admisión. Primero que nada es necesario realizar lecturas, como yo les había mencionado. Las lecturas tienen que ser por lo menos 30 minutos diarios para que nosotros ampliemos nuestro vocabulario. Espero que ya lo estén haciendo. Esas lecturas de preferencia tienen que ser de un tema que a nosotros nos interese, porque cuando nos interesa un tema, pues entonces la atención se presta mucho más a que nosotros pongamos atención a lo que estamos leyendo y de esta manera también nos sirve a nosotros porque de cierta forma pues estamos ampliando nuestro bagaje cultural y asimismo también nuestro vocabulario. A partir del día de mañana yo estaré mandándoles al grupo de WhatsApp de manera ocasional y frecuente, les estaré mandando lecturas breves de temas interesantes para que ustedes también hagan su lectura y pues bueno, podamos ir mejorando nuestro glosario. Ahora, siempre es importante que cuando nosotros hagamos una lectura y no conozcamos alguna definición, siempre es importante anotarlas. A partir del día de hoy, les sugiero que compren una de las libretas pequeñitas, que creo que son estilo francesa, y hagan un glosario de términos. Pongan ustedes las palabras en esa libreta que no comprendan, busquen su definición y anótenlas. Y cada cierto tiempo denle una leída a esa libreta. Esto nos va a servir para que el día que nosotros estemos practicando sinónimos, antónimos, gramática, estemos repasando lenguaje, opciones de lenguaje, tipos de oraciones, tipos de párrafos, nosotros ya tengamos una idea porque usualmente en el tipo de examen de admisión donde revisamos ortografía, gramática y español, lo que más nos suelen preguntar la gran mayoría de las veces es acerca de palabras que el 80% de la población no conoce. Entonces, con esto le damos un adelanto a esas palabras que nosotros no conocemos. Por lo mismo, pues yo les sugiero que armemos un glosario de términos desconocidos, que era lo que les decía, cada vez que ustedes conozcan una palabra nueva o una palabra que nunca hayan visto, anótenla y busquen su significado y entonces ya ahora sí, ya tienen una nueva palabra a su vocabulario. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. No, profe. Vale, muy bien. Bueno, vamos a ver primero que nada qué son los sinónimos. Los sinónimos son palabras que van a tener un significado similar, pero están escritas de manera diferente. Los sinónimos nos hacen referencia a cosas parecidas entre palabras y siempre debemos de buscar las que son más parecidas, porque muchas veces cuando nos pongan nuestros incisos nos van a tratar de confundir y siempre nos van a poner dos que se parecen mucho. Sin embargo, tenemos que ver el contexto porque va a haber una que se va a descartar de forma inmediata y otras dos que nos van a hacer confusión, pero siempre nos tenemos que apegar a la palabra que nos están poniendo como ejemplo. Dentro de los sinónimos tenemos tres tipos de sinónimos. Tenemos sinónimos totales, referenciales y de connotación. Los sinónimos totales son aquellos sinónimos en donde las palabras son totalmente intercambiables entre sí y no se afecta la estructura de la oración. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un automóvil, lo podemos denominar como auto, pero también le podemos llamar a ese auto carro y a ese carro también podemos decir coche. Entonces, estas tres palabras son sinónimos totales porque las tres dan a entender que estamos hablando de un vehículo motorizado, de un automóvil, y las tres significan lo mismo. Entonces, son sinónimos totales. Los sinónimos referenciales nos hacen una referencia, por eso se llaman referenciales, nos hacen referencia a objetos que sí tienen un significado similar, sin embargo no son lo mismo.
Por ejemplo, una limonada y una bebida. La limonada, a final de cuentas, es un tipo de bebida. Y cuando nosotros hablamos de bebida, pues hay muchos tipos de bebida. Entonces, son referenciales porque hacen referencia a lo mismo, sin embargo, no son exactamente lo mismo. Lo mismo podemos decir cuando hablamos de, por ejemplo, bebidas, hablamos de café, hablamos de cerveza, hablamos de limonada, hablamos de jugo. A fin de cuentas, todas son bebidas, nada más que cada una se diferencia porque a lo mejor, pues, el jugo, pues, muchas veces es de frutas, el café es un poco más amargo, etcétera. Y los sinónimos de connotación son aquellos donde las palabras no significan lo mismo, pero de cierta manera connotan o se asemejan en algunos de los significados. Por ejemplo, cuando te dicen, eres un Maradona en los negocios. ¿Eso qué quiere decir? Que eres el mero pistolas en los negocios. ¿Por qué? Porque Maradona fue uno de las, bueno, a lo mejor algunas personas no saben de aquí, pero Maradona fue un futbolista muy famoso que pues se tiene el antecedente o el histórico que ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Pues igual, cuando te hablan acerca de que tú eres un Maradona en los negocios, quiere decir que tú eres una persona muy buena hablando de negocios. Sin embargo, pues evidentemente si tú pones a Maradona con los negocios no tiene nada que ver. Por eso se le llama de connotación, porque connotan, es decir, que se asemejan. Sin embargo, esa palabra de Maradona no la puedes ocupar en negocios, nada más es haciendo referencia a algo. Por eso se les llama de connotación. Entonces tenemos tres tipos. Sinónimos totales, sinónimos referenciales y de connotación. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, ninguna. No. No. Vale. Siguiente. Antónimos. Son palabras opuestas y que tienen un significado contrario. Así de sencillo. Antónimos hay dos. Hay graduales y complementarios. Los graduales son aquellos que hacen referencia al mismo significado, pero de diferente grado. Acuérdense que siempre son palabras contrarias, pero estos antónimos graduales, vamos a hablar de cosas que son contrarias, pero no totalmente contrarias, sino que nada más tienen un parecido similar, sin embargo no son lo mismo. Entonces, en ejemplos podemos poner un objeto grande, un objeto mediano, un objeto pequeño. Si habláramos de velocidades, los antónimos de una velocidad rápida sería velocidad media o velocidad lenta. Si habláramos de capacidades, podríamos hablar litro o mililitro. Esos serían antónimos graduales. ¿Qué quiere decir? Que son cosas contrarias, sin embargo, hay escalas para medirlo. Si habláramos, como nosotros hablamos en la primera clase del índice de masa corporal, ¿cuáles serían los antónimos graduales del índice de masa corporal? ¿Cuáles serían los antónimos graduales? Ya los habíamos visto. Que les dije, menor de 18 significa esto, de 18 a 24.9 significa esto. Acuérdense, índice de masa corporal se divide en 4 diferentes tipos. Bajo peso menor a 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9, sobrepeso mayor de 25 pero menor a 30 y obesidad a partir de 30. Esos serían antónimos graduales. Son cosas diferentes, pero hay diferentes escalas para medirlo, ¿ok? Tienen que ponerse a repasar porque no están leyendo. Ahora, los complementarios son antónimos en donde las palabras se contradicen totalmente y no significan en nada o no se parecen en nada una cosa con la otra. Por ejemplo, algo formal o algo informal, algo suave y algo duro, algo grande y algo pequeño. Y esos son los complementarios y son los más conocidos. ¿Alguna duda? No, profe. No, no, profe. ¿No? Bueno, entonces, acuérdense, antónimos tenemos dos, graduales y complementarios. Sinónimos tenemos tres. ¿Cuáles son? Los totales, referenciales y los de connotación. Perfecto, totales, referenciales y connotación. Bueno, ¿ya tienen su hoja? Ya. Bueno, entonces van a ser 33 reactivos. Los dividí. Vamos a ver, de sinónimos van a ser la mitad y de antónimos van a ser la mitad. Al final vamos a dar una explicación de por qué esa respuesta, ¿sale? Por cada una de las preguntas van a tener 20 segundos. En el momento en el que se termine la última pregunta, que es la pregunta 33,
Van a tener 1 minuto para mandarme su respuesta a mi WhatsApp. Les voy a decir, en el momento que termine la última pregunta, les voy a decir, manden por favor sus respuestas. Y en ese momento, espero todas las respuestas. 1 minuto después voy a proyectar las respuestas y ya no acepto más respuestas, ¿sale? Se las voy a calificar y les mando su resultado. ¿De acuerdo? Sí. Profe. Bueno, Sí, pues va profe. cronometrado. 20 segundos por pregunta y vamos a comenzar en 10 segundos. Atentos. Vale, voy a desactivar mi audio. Se quedan con las preguntas. Mucho éxito.
Por favor, a partir de este momento tienen 1 minuto para mandarme su examen por WhatsApp personal y enseguida proyecto las respuestas. Ok, últimos 10 segundos. Tomen foto y mándenme sus respuestas. Muy bien, entonces hasta aquí. ¿Sale? Les proyecto sus respuestas. De todas maneras, yo les voy a mandar la calificación que ustedes ya han tenido. ¿De acuerdo? Entonces, para los que están viendo, para los que van a ver posteriormente este video, pues aquí les dejo las respuestas. Ok, estas son las respuestas. De hecho, pues ustedes, si gustan también, pueden sacarle una foto. Ustedes se pueden autocalificar. Cada una de las preguntas vale 3 puntos. Y lo único que vamos a hacer, pues, es sumar. ¿Vale? De cualquier manera, yo en unos instantes les estoy poniendo su calificación a cada uno de ustedes. Por mi parte, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias.